Bienvenidos a todos y todas. Vamos a ver en este núcleo nutrición e inmunidad los aspectos más relevantes en cuanto a cómo influye la nutrición en el sistema inmune. Sabemos que existe una estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario, porque cualquier deficiencia nutricional va a alterar la inmunidad y va a incrementar también la susceptibilidad a padecer las infecciones. Que la nutrición se relaciona con el sistema inmune y esta a su vez con la infección, la inflamación y el daño tisular, que va a interactuar con el sistema nervioso y endocrino a través de neurotransmisores, hormonas y citoquinas. El rol de los nutrientes en los mecanismos inmunológicos es reciente y se sigue actualizando. Los nutrientes pueden actuar como mediadores de la respuesta inflamatoria, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados y la vitamina D, fortaleciendo la barrera cutánea, como pasa con las vitaminas A, C y el zinc, en la producción de anticuerpos, en la protección inmunitaria celular, actuando sinérgicamente, por ejemplo, vitaminas del complejo B, hierro, cobre, zinc y selenio. Estudios epidemiológicos mostraron que la desnutrición en los niños se asocia con retraso del crecimiento y aumento de la mortalidad. También déficits importantes de proteínas, minerales y vitaminas, junto con la atrofia del timo, con la consecuente impacto en la inmunidad. La microbiota, también primero en el ambiente microbiano materno-fetal y luego del nacimiento bajo la influencia de la exposición microbiana postnatal, va también a influir en esta maduración del sistema inmune, y una reducción de la diversidad de la microbiota ambiental puede llegarla a alterar en la etapa adulta. La dieta con excesos de grasas y azúcares también produce cambios de la microbiota intestinal, y el sedentarismo, la alteración del sueño, el estrés, también producen una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado y cambios en la microbiota intestinal con riesgo de desarrollar enfermedad crónica no transmisible. En la desnutrición podemos encontrar todos o algunos de los siguientes marcadores inmunológicos alterados, producto de la desnutrición, como por ejemplo la atrofia de órganos linfoides como el timo, que se puede observar por ecografía, el recuento leucocitario y el recuento de linfocitos disminuido. Según el recuento puede ser desnutrición leve cuando está entre 1200 a 2000, desnutrición moderada entre 800 y 1200 y desnutrición grave cuando es menos de 800. También puede encontrarse el test de hipersensibilidad retardada, nula o disminuida, proteínas de inflamación como la albúmina, la transferrina, que van a estar disminuidas en la inflamación, y la proteína C reactiva aumentada. Y estos son algunos de los parámetros para evaluar el estado nutricional. El término malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones: la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad. Dentro de la desnutrición tenemos el retraso de crecimiento, la emación y la insuficiencia ponderal, y también carencias o insuficiencias de micronutrientes, por ejemplo, falta de vitaminas o minerales importantes. En el caso del sobrepeso y la obesidad, se encuentra asociada a enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, diabetes y cáncer. La malnutrición en todas sus formas es la principal causa de problemas de salud a nivel global.
La malnutrición se asocia con la pobreza. En la actualidad, las enfermedades crónicas no transmisibles representan una de las mayores amenazas para la salud y el desarrollo humano en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Uno de los principales factores de riesgo son la alimentación inadecuada, junto con el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. La malnutrición con desnutrición, sobrepeso y obesidad pueden coexistir en una misma persona, familia o comunidad. Por ejemplo, un individuo con obesidad que presente además deficiencias de micronutrientes, o una familia con integrantes que presenten obesidad y otros desnutrición. Una comunidad desigual en cuanto a disponibilidad y asequibilidad de alimentos puede verse muchas veces desigual en la población y presentar desnutrición, obesidad y enfermedad crónica no transmisible. La malnutrición entonces produce atrofia de los órganos linfoides como el timo, vaso, amígdalas, placas de Peyer, nódulos linfáticos. La inmunidad celular y la fagocitosis de los macrófagos va a estar disminuida, el sistema de complemento también afectado, el recuento de linfocitos disminuido, va a haber una alteración de la población de los linfocitos CD4 o CD8, el test de hipersensibilidad retardada puede estar nulo o disminuido, hay aumento de citoquinas proinflamatorias y hay una anormal maduración y composición de la microbiota que puede llevar a disbiosis. La desnutrición va a alterar la permeabilidad intestinal y puede condicionar el desarrollo de hipersensibilidad a antígenos alimentarios. Todo esto lleva a mayor morbimortalidad. ¿Cuál es el rol de los nutrientes en la inmunidad? Si observamos el gráfico de las guías alimentarias para la población argentina, vemos que en el caso de los hidratos de carbono, además de aportar energía, que es fundamental para la respuesta inmune celular, es importante resaltar que todas las inmunoglobulinas y muchos factores de complemento se encuentran glicosilados, es decir, están unidos a carbohidratos y permiten así una mejor señalización. Los lípidos, que no solamente proveen energía, sino que intervienen en la fluidez de la membrana celular, los ácidos grasos poliinsaturados, que también intervienen en la modulación de la respuesta inflamatoria y también como regulador del factor nuclear Kb, que se expresa en los linfocitos T y B, y el docosa hexanoico, que actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. Las proteínas, las deficiencias en el aporte proteico se asoció con disminución del timo, alteración de la producción de inmunoglobulinas y linfocitos, test de hipersensibilidad retardada disminuida y una relación CD4-CD8 disminuida. Las vitaminas y minerales que actúan como cofactores de muchas vías metabólicas, inmunomoduladoras y en la división y proliferación celular. Pero también hay que tener en cuenta que un exceso en la administración de vitaminas o minerales cuando se realiza una suplementación puede ocasionar efectos adversos en el sistema inmunitario. La vitamina D, que además de encontrarse en alimentos fortificados como lácteos y en pescados grasos, requiere de los rayos solares para la síntesis en la piel y su deficiencia no solo afecta el metabolismo fosfocálcico y el hueso, sino también la inmunidad. En cuanto a la fibra como aporte de prebióticos, la fibra que se encuentra en forma natural en vegetales, frutas, cereales, integrales, legumbres y semillas van a contribuir a la diversidad de la microbiota intestinal cumpliendo una función de prebióticos. Y los probióticos, microorganismos vivos que confieren al organismo una acción benéfica, se encuentran por ejemplo en el yogur, en el kefir, también con acción en la microbiota intestinal. En esta tabla vemos el rol de los inmunonutrientes, sus deficiencias y estigmas de deficiencias, dónde se encuentran en forma natural según el grupo de alimentos,
pero también tener en cuenta que pueden presentarse una deficiencia en situaciones de mala absorción o por fármacos que interfieren en la absorción o porque se requiere mayor aporte y no solamente por la falta de ingesta. La vitamina A actúa a nivel de la inmunidad innata, fortalece la barrera epitelial, en la inmunidad adaptativa, sinérgicamente con otras vitaminas y minerales, en la inmunidad mediada por células y en la producción de anticuerpos. Estigmas: mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias y diarreas, sarampión grave, ceguera nocturna, mancha de Bitot, hiperkeratosis. Se encuentran en forma de caroteno en vegetales y frutas y como vitamina A en alimentos fortificados como leche, yogur y queso, natural en las carnes y sobre todo hígado, pescados grasos y huevos. Es una vitamina liposoluble. La vitamina D es un importante modulador del sistema inmune, actúa en la inmunidad innata y celular, aumenta la diferenciación de monocitos a macrófagos. Su deficiencia predispone a infecciones respiratorias y enfermedades autoinmunes, puede promover o aumentar la agresividad del virus de la gripe, puede producir osteomalacia en adultos y raquitismo en niños, también rosario raquítico, piernas incurvadas, y la mayor fuente está en los rayos ultravioletas, pero se encuentra también preformado en pescados grasos y adicionados en el yogur, leche y quesos. Es una vitamina liposoluble. La vitamina E es un potente antioxidante, previene la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular y aumenta la actividad de la vitamina A, evitando su oxidación. En la inmunidad, su deficiencia produce alteración de la inmunidad celular, humoral y la función fagocítica. Está disminuida en la edad avanzada y la suplementación mejora la función inmunitaria en este grupo etario. Se encuentra naturalmente en el aceite de germen de trigo y frutos secos y semillas. La vitamina C es un antioxidante que protege de la acción de las especies reactivas de oxígeno generados durante la respuesta inflamatoria, regenera otros antioxidantes como la vitamina E y estimula las funciones leucocitarias, mejora la barrera epitelial y promueve la síntesis de colágeno, reduce el tiempo del resfriado común y la neumonía en deportistas de alta intensidad y en personas que habitan en espacios cerrados. Su deficiencia afecta a la inmunidad con mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. Los estigmas dados por la disminución del colágeno como gingivitis, escorbuto, petequias periforiculares y hematomas. Se encuentra en frutas, vegetales frescos y sin cocción o cocidos con poca agua y consumidos rápidamente. Su distribución es amplia en muchos alimentos. Es una vitamina hidrosoluble. La vitamina B6, piridoxina, participa en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Junto a la vitamina B12 y al ácido fólico, mantienen la respuesta TH1. Su deficiencia produce disminución de la actividad de los natural killer, disminución de la respuesta a anticuerpos y citoquinas proinflamatorias. Estigmas pueden ser glositis o estomatitis. Se encuentra naturalmente en la levadura, en el germen de trigo, carnes e hígado, cereales de grano entero, legumbres, papas, banana y avena. La vitamina B12, junto con la vitamina B6 y el ácido fólico, actúa en la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Es un inmunomodulador, especialmente en las células citotóxicas. Su deficiencia da supresión de la respuesta de la natural killer, menor fagocitosis de neutrófilos y alteración del cociente CD4-CD8. Los estigmas de deficiencia pueden ser la anemia megaloblástica, glositis atrófica, lengua depapilada, alteraciones neurológicas severas en recién nacidos de madres con déficit de vitamina B12 y veganos. Se encuentra en alimentos de origen animal, carnes y huevos y en alimentos fortificados. El ácido fólico, junto con la vitamina B6 y la B12, actúa en la síntesis de ácidos nucleicos, actúa en la inmunidad innata, en las células natural killer. Su deficiencia afecta a la inmunidad celular, disminución de linfocitos y actividad citotóxica y atrofia de órganos linfoides. El estigma glositis, palidez en la piel, espina bífida,
Se encuentra naturalmente en el hígado vacuno, en las legumbres, vegetales de hojas verdes, levadura de cerveza y germen de trigo. El hierro participa en el crecimiento y desarrollo celular, es un componente de muchas enzimas críticas en la regulación y producción de citoquinas, en la síntesis de ADN, participa con su acción bactericida mediada por neutrófilos. Su deficiencia afecta a la inmunidad innata y la inmunidad celular, pero no afecta a los linfocitos B y la producción de anticuerpos. La mayor deficiencia es la morbilidad a las infecciones. El estigma puede ser la anemia, coileoniquia, palidez de piel. Se encuentra en forma de hierro hemínico en las carnes y huevos y no hemínico en las legumbres y cereales, vegetales de hojas verdes, donde se mejora su absorción con vitamina C. El cobre, que es un antioxidante, su deficiencia altera la inmunidad innata y adquirida. Y como estigma podemos encontrar leucopenia y anemia. Se observa en la malnutrición calórico-proteica y en la nutrición parenteral total. El zinc es un antioxidante, actúa en la inmunidad innata, celular y humoral. Su deficiencia afecta las funciones de barrera de la piel y también puede dar atrofia linfoides. Y su estigma es la dermatitis en zonas sacrales y periorificiales. Se encuentra en carnes y lácteos. El selenio es un antioxidante, regula la síntesis de ADN, la respuesta inmune innata y adquirida. La deficiencia y la desnutrición hace que los virus muten a formas más virulentas. La fagocitosis de los neutrófilos puede estar alterada. También la disminución de inmunoglobulinas y de inmunidad celular. Depende mucho del suelo y se puede obtener del grupo de alimentos de carnes y huevos y de legumbres y cereales. En los nucleótidos, principalmente en el recién nacido y en lactantes, se estimulan la maduración de las poblaciones linfocitarias intestinales y modulación positiva de la maduración y diferenciación de los linfocitos B. Se suplementan con nucleótidos de la leche artificial de inicio para producir un mayor efecto positivo en el sistema inmune, incrementando la producción de inmunoglobulina en la respuesta a las vacunas. Se encuentra en forma natural en vegetales y carnes y en la leche materna. La glutamina, que es un aminoácido no esencial, pero puede serlo en situaciones de estrés. El sustrato para la síntesis de linfocitos, de enterocitos y síntesis de nucleótidos. La suplementación se vio que disminuyó la morbilidad por infecciones por pancreatitis, neumonías, infecciones urinarias y recién nacidos pretérmino. Los aminoácidos ramificados, valina, leucina e isoleucina. La deficiencia produce riesgo de padecer infecciones, disminuye la producción de anticuerpos y la síntesis de proteínas de complemento. Se encuentra en los grupos de carnes y huevos, leche, yogur y queso, legumbres y cereales. Lípidos como los ácidos grasos poliinsaturados, derivados del ácido linoleico omega 6 y el ácido alfa-linolénico omega 3. Dan fluidez a la membrana celular y son precursores de mediadores proinflamatorios. Del omega 6, el tromboxano y la prostaglandina E2, y con acción antiinflamatoria e inmunosupresora los derivados del omega 3, docosahexaenoico y eicosapentanoico. La deficiencia trae alteración, la alteración de la relación omega 6-omega 3 puede predisponer a las infecciones, a la alteración en la respuesta inflamatoria, y como estigma podemos encontrar alteración de la visión, del desarrollo cognitivo. El DHA y el EPA se encuentran en el aceite de pescado y en los pescados azules. El ácido alfa-linolénico en el aceite de canola, de lino, de soja, la nuez de pecan, semillas de lino y chía. Y el omega 6 en el aceite de girasol, de soja, maíz, canola, uva, sésamo y almendras.
Otro de los nutrientes que actúan en la inmunidad son los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son el ingrediente alimentario o parte de él que no es digerible y que posee un efecto benéfico para el hospedero, estimulando el crecimiento selectivo o la actividad de un gran número de microorganismos en el colon. Los probióticos son los microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor. Los prebióticos se encuentran en la fibra alimentaria en forma de fructooligosacáridos, inulina y oligofructosa, que van a favorecer el crecimiento de la microbiota saludable. Los probióticos tienen que tener determinadas características, que no ser patógenos ni presentar toxicidad, deben permanecer activos durante su tránsito por el intestino delgado y el colon, deben presentar una buena adherencia al epitelio intestinal, mantener su actividad y viabilidad durante el proceso de elaboración y almacenamiento y estar presentes en un alto número de 10 a la séptima a la 10 unidades formadoras de colonia y alcanzar también un alto número por gramo de fluido intestinal para producir su efecto. El sistema inmune fetal interacciona y está influenciado por el sistema inmune materno y la placenta, que actúa como una barrera física entre ambos. De todas maneras, numerosas hormonas, citoquinas, bacterias y sus productos del intestino materno, como ácidos grasos de cadena corta o los lipopolisacáridos de las bacterias, son transportados al medio intrauterino y van a impactar sobre el sistema inmune fetal. Antes se postulaba que los fetos estaban libres de gérmenes, sin embargo se encontró ADN microbiano en el líquido amniótico, placenta, en las membranas fetales, en la sangre del cordón umbilical y en el meconio. Esto sugiere que se transfieren de la madre al feto, proporcionándole una microbiota inicial y el primer estímulo para el desarrollo del sistema inmunológico. Los primeros 1000 días de vida temprana, microbiota intestinal y desarrollo inmunitario. Durante el parto, los bebés son inoculados por microorganismos maternos y ambientales, y el tipo de microorganismo depende en gran medida del modo de nacimiento y de la edad gestacional. El desarrollo microbiano intestinal en el periodo neonatal está influenciado por varios factores de la vida temprana y alcanza su maduración alrededor de los 3 años. La mayor exposición bacteriana va a ocurrir en el momento del parto, cuando el neonato va a entrar en contacto con la microbiota materna y el entorno. Si el parto es vaginal, va a predominar Prebotella y Lactobacillus, también de los géneros Bacteroides, Bifidobacterium y Parabacteroides, y Escherichia. Si la madre recibió prebióticos y probióticos, van a aportar más Bifidobacterium y Lactobacillus. El intestino materno es la fuente importante de bacterias y el 72% de las bacterias del intestino de los recién nacidos por parto vaginal derivan del intestino materno, comparados con el 42% de los nacidos por cesárea. Muchos estudios reportaron que se encuentran disminuidos los bacteroides en los recién nacidos por cesárea. En estos casos predominan enterobacterias, Staphylococcus, Clostridium difficile. También el tipo de lactancia. Si es materna, predominan Bifidobacterium y si la lactancia es artificial, las enterobacterias. La alteración de la microbiota intestinal ocasionada por el parto por cesárea podría explicar en parte el padecer enfermedades alérgicas, celiaquía, obesidad, diabetes tipo 1, entre otras. El tipo de alimentación, si es lactancia materna, favorece el crecimiento de bifidobacterias, junto con las bacterias ácido-lácticas, constituyen la base para el desarrollo de la microbiota. La leche materna contiene, además de contener una microbiota rica, contienen oligosacáridos que van a favorecer la colonización y el crecimiento de la microbiota intestinal. Durante la infancia, el proceso de colonización es favorecido por el crecimiento de Bifidobacterium y bacteroides. Luego, según la interacción con el ambiente, si es rural o de ciudad, la exposición a los antibióticos van a contribuir al desarrollo de una microbiota con menor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas y enfermedades crónicas no transmisibles. Si con la alimentación complementaria se aporta probióticos, se mantiene la microbiota intestinal y depende del entorno en la vida adulta y la exposición a los antibióticos.
a los contaminantes ambientales, también va a depender el desarrollo de una microbiota saludable o no. En esta figura vemos la influencia de la microbiota y sus metabolitos sobre la función barrera del intestino, el sistema inmunitario y el neuroendocrino. Los microorganismos de la microbiota intestinal influyen en el desarrollo y la función del sistema inmune, y cuando se rompe este equilibrio puede aparecer trastornos inflamatorios o autoinmunes crónicos. Dentro de las funciones de la microbiota intestinal tenemos la función de metabolismo y nutrición, de protección, trófica y neuroendocrina. La función de metabolismo y nutrición la realiza a través de la fermentación de los hidratos de carbono complejos, que generan ácidos grasos de cadena corta, principalmente ácido acético, propiónico y butírico, y que son utilizados por los enterocitos como fuente de energía. También pueden pasar al torrente circulatorio, alcanzan órganos distales y ejercen también importantes funciones como la producción de vitaminas, como vitamina K, B12, biotina, ácido fólico y pantoténico, y la síntesis de aminoácidos a partir de amoníaco o de la urea. También puede transformar compuestos dietéticos inactivos en moléculas bioactivas como isoflavonas de la dieta, de la soja, en compuestos con actividad estrogénica. También puede generar compuestos potencialmente tóxicos como la formación de trimetilamina a partir de la colina que se encuentra en el huevo o la carnitina en la carne vacuna. Y esta trimetilamina se transforma en óxido de trimetilamina en el hígado, que se considera hoy como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. También la extracción de energía por parte de la microbiota intestinal a partir de los alimentos es variable y depende de la composición microbiana. La microbiota también regula el almacenamiento de los lípidos, por lo que su papel en la obesidad y en el síndrome metabólico está siendo estudiada últimamente. Por lo tanto, la microbiota ejerce un papel regulador y relevante en la homeostasis metabólica de las personas. En cuanto a su función de protección, ocupan un espacio o nicho ecológico y de esta forma impiden la implantación de bacterias extrañas al ecosistema. El tracto gastrointestinal tiene mecanismos de defensa frente a los agentes ambientales adversos, y como pueden ser los alergenos, los contaminantes, los agentes patógenos, y tiene al mismo tiempo tolerancia hacia la microbiota comensal y a las proteínas de la dieta. Entonces la microbiota intestinal forma parte de una barrera selectiva que está constituida por las células epiteliales, que limitan el contacto directo de los microorganismos con las células inmunes especializadas que contribuyen a esa homeostasis inmunológica. Esta barrera incluye enterocitos, células enteroendocrinas, células caliciformes, las células de Glovet, que secretan glicoproteínas de mucina en el intestino grueso, que se ensamblan generando dos capas de moco, y a través de la capa masa externa es donde atrapa gran número de microorganismos y evitando el acceso al epitelio y facilitando también la eliminación en las heces. Las células M, que participan en la captura de los antígenos, de microorganismos también, células de Panet que se encuentran en el intestino delgado y son responsables de la secreción de péptidos antimicrobianos que van a inhibir el crecimiento de determinados microorganismos y también impiden el contacto directo con el epitelio. También contribuye a la producción de inmunoglobulina secretora como otro mecanismo defensivo que limita el acceso de bacterias a la mucosa. Regula la respuesta de células inmunes especializadas para evitar la invasión de patógenos y favorecer la tolerancia a antígenos inocuos. En cuanto a la función trófica, participa en la proliferación de las células epiteliales y en el mantenimiento de las uniones intercelulares estrechas, y de este modo contribuye a fortalecer la función del epitelio como barrera física frente a la entrada de los agentes exógenos. Como función neuroendocrina, la microbiota y los metabolitos que se generan en el intestino a partir de la dieta configuran señales neurales y endócrinas que van a influir en órganos y tejidos distantes. De este modo,
La microbiota contribuye a funciones muy diversas como la regulación del balance energético, como también de las que dependen del sistema nervioso, que incluyen funciones cognitivas, estado de ánimo y comportamiento, que es lo que se ha dado a llamar el eje microbiota intestino-cerebro. Las comunidades microbianas que habitan establemente un nicho viven en un estado de equilibrio, que se caracteriza por la abundancia de especies que tienen una relación de comensalismo y mutualismo con el hospedador, de modo que tanto el hospedador como sus huéspedes se ven beneficiados por la simbiosis, y a esta situación se conoce como eubiosis. En contraposición, la disbiosis define un desequilibrio que implica perturbación del estado de simbiosis y se reconoce por cambios cualitativos y cuantitativos en la composición y función de la microbiota. Es por eso que la colonización temprana de la microbiota por parte de los primeros microorganismos es clave en el desarrollo sucesivo de este ecosistema. La microbiota intestinal depende de las características genéticas del hospedador, así como de su dieta y de la localización geográfica. La microbiota es importante para los sistemas inmune, metabólico y neurológico, especialmente durante los primeros 1000 días de vida, pero también en etapas posteriores. Muchos factores como el uso de antibióticos, el estrés, factores genéticos, dieta, estilo de vida, se han relacionado con el origen de la disbiosis. Si el factor desencadenante es intenso y persistente en el tiempo, el proceso puede conducir a la enfermedad, generalmente de tipo crónico recurrente y de patrón inflamatorio. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, diarreas asociadas a antibiótico-terapia, que coinciden con el sobrecrecimiento de especies oportunistas como el Clostridium difficile en la colitis pseudomembranosa y en el cáncer colorectal. Para relacionar la obesidad con la inflamación, recordamos algunos conceptos como la definición de obesidad como una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial, que se caracteriza por procesos que resultan en un aumento de un tejido adiposo disfuncional, que se asocia a múltiples comorbilidades y aumento de la mortalidad, y que tiene además la característica de ser socialmente estigmatizante. En el organismo, los lípidos se almacenan en dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, que se ubica en la grasa subcutánea y visceral, es unilocular y su función es reservar energía en forma de triglicéridos como aislamiento y protección mecánica. El tejido adiposo marrón, que se encuentra fundamentalmente en el feto, en la región interescapular, en nuca, en axilas, alrededor de los grandes vasos, es multilocular y su función es metabolizar los triglicéridos produciendo calor. El tejido adiposo blanco era considerado un tejido poco activo, pero hoy se sabe que es altamente dinámico. Reserva y libera triglicéridos y adipoquinas que intervienen en la regulación de diferentes procesos fisiológicos y metabólicos, como la leptina en la regulación de la ingesta y el balance energético, también en la regulación de la presión sanguínea, en la hemostasia glucídica como la adiponectina, resistina y bisfatina, y en la inmunidad como factores pro y antiinflamatorios. Muchos de estos factores también son sintetizados por el tejido adiposo marrón. Diferentes localizaciones del tejido adiposo blanco tienen características metabólicas y endocrinas diferentes. El tejido adiposo blanco de las mamas y de las nalgas es sensible a los estrógenos, el de la parte superior de la espalda y el tronco a los glucocorticoides, y el visceral o intraabdominal tiene un perfil de secreción relacionado con la inflamación crónica y la diabetes tipo 2. El tejido adiposo blanco subcutáneo tiene una menor secreción proinflamatoria y el perivascular es similar al visceral. La obesidad con exceso de grasa, especialmente cuando la localización es intraabdominal, se asocia con riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. La obesidad es un estado de inflamación crónica de bajo grado debido a un aumento de citoquinas proinflamatorias. La grasa visceral se asocia con insulinoresistencia y arteriosclerosis. La inflamación sería el nexo entre obesidad y las alteraciones metabólicas y cardiovasculares. La grasa visceral se acumula alrededor de los órganos internos y en particular la cavidad abdominal y es más perjudicial que la subcutánea.
Secretan proteínas llamadas adipoquinas como la bisfatina, que aumentan la obesidad y participa en la patogénesis de la diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial y arteriosclerosis. La aumentina es otra adipoquina secretada por el tejido visceral, pero en este caso tiene acción protectora cardiovascular en la obesidad y en la diabetes tipo 2. Actualmente se sabe que los adipocitos son los que ocupan prácticamente todo el tamaño del tejido, pero no son el único tipo celular presente y posiblemente tampoco el más abundante. El 60% del tejido adiposo blanco subcutáneo y el 80% del tejido adiposo blanco visceral en las personas con obesidad no son adipocitos maduros, sino que corresponden a las células del estroma vascular, entre las que se encuentran los preadipocitos, macrófagos, células madres, células endoteliales, neutrófilos y linfocitos. La proporción de los diferentes tipos celulares presentes en el estroma vascular puede variar según sea la situación fisiológica, en la inflamación y la localización. El tejido adiposo blanco en las personas con obesidad, los preadipocitos representan aproximadamente el 10% y los macrófagos otro 10%. La inflamación crónica presente en la obesidad, junto a la mayor infiltración de macrófagos en el tejido adiposo blanco, indica que existe una relación estrecha entre la inmunidad y la obesidad. Los macrófagos pueden mostrar un perfil proinflamatorio o antiinflamatorio según sean estimulados por las diferentes citoquinas. La causa de aparición de inflamación en el tejido adiposo blanco se cree es debido a tres fenómenos: hipoxia, estrés del retículo endoplásmico y estrés oxidativo. Los tres contribuyen a la aparición de la inflamación y se encuentran muy relacionados. El aumento del adipocito se tiene que acompañar de adaptaciones de la vascularización a fin de cubrir las necesidades metabólicas de los adipocitos, pero al no poder realizarlo provoca hipoxia e insuficiencia en la disponibilidad de oxígeno. Se produce acumulación de proteínas plegadas en el retículo endoplásmico y aumenta la producción de sustancias oxidantes que origina estrés oxidativo. Aparición de la inflamación crónica con aumento de las citoquinas proinflamatorias y adipoquinas, aumentando el riesgo cardiovascular, también relacionado con el síndrome metabólico. El sistema inmunitario requiere de un aporte de energía, de macro y micronutrientes en todas las etapas de la vida para el desarrollo, mantenimiento y expresión de la respuesta inmune. Un estilo de vida saludable y un microbioma diverso van a favorecer un adecuado estado inmunológico. Una buena función inmunitaria va a depender del estado nutricional, de los buenos hábitos desde la gestación a la edad adulta. En cambio, la malnutrición en la vejez, los malos hábitos y las condiciones ambientales adversas van a deprimir por distintos mecanismos la función inmunitaria.